Buen día, ingeniera y público presente del YouTube. Hoy presentaremos la investigación formativa titulada Sistemas de ventilación forzada para minería subterránea. Este proyecto tiene como base el artículo científico Ventilación a demanda en minería subterránea mediante modelos de neurodifusos, modelado y validado experimentalmente a escala de laboratorio, la cual analizaba el funcionamiento y la optimización del sistema de ventilación en minería subterránea. Tomando como referencia este estudio, nuestro objetivo fue diseñar y construir una maqueta funcional que represente el suministro del aire fresco y la evacuación de los gases, aplicando así principios de la mecánica de fluidos. Además, hemos buscado explicar la importancia de la ventilación en la seguridad minera, comparando nuestra maqueta con el artículo y finalmente hemos evaluado la eficiencia del suministro del aire y a continuación tenemos que tener en cuenta primero un concepto fundamental, que es la ventilación minera, que va a ser el proceso mediante el cual se suministra aire fresco a las labores para evacuar el aire contaminado y así tener óptimas condiciones de trabajo para los trabajadores y para la maquinaria presente. Ya, pero ¿qué nos dice la normativa y seguridad en ventilación minera? En el contexto peruano, esta está regulada según el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, aprobada mediante el Decreto Supremo 024/2016 de Energía y Minas. Dentro de esta se encuentra el artículo 252 que nos menciona cómo calcular el caudal, dependiendo de factores como operativos, el número de trabajadores presentes en la guardia más numerosa, la operación de equipos. También considera la madera, el cual nos dice que dependiendo de un porcentaje de producción, se tiene un caudal estimado. En cuanto a la temperatura, se establece que cuando varía de 24 a 29 grados Celsius, nos da un caudal estimado de 30 metros cúbicos por minuto. Pero si se encuentra una temperatura menor a 24 grados Celsius, esta ya sería de acuerdo a la minería, ¿no? O sea, una velocidad mínima a la establecida. Asimismo, este artículo nos menciona o nos da ya caudales establecidos según la altitud de la mina. Por ejemplo, aquí en la zona de Ancash, para minas generalmente que se encuentran la mayoría de ellas a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, nos da un cálculo estimado de 5 metros cúbicos por minuto. Pero esto no es del todo fijo, ya que los fabricantes nos recomiendan seleccionar ventiladores de un caudal de 1.3 a 2 veces mayores de esto. Otro punto importante a tratar son los tipos de ventilación minera en la minería subterránea. Tenemos dos principales, la ventilación natural, que también en base a la normativa y el decreto supremo menciona que una ventilación natural es cuando la labor no supera los 60 metros y aquí no empleamos lo cuales son las maquinarias. En cambio, en la ventilación mecánica, caso contrario, sí se utilizan los ventiladores para poder generar ese flujo de aire. Y dentro de la ventilación mecánica tenemos a la ventilación forzada, que básicamente se encarga todo nuestro proyecto y aquí sí dependemos del tipo de ventilación mecánica para un flujo e impulso de aire dentro de la labor. También vemos los equipos de ventilación minera, que existe una gran diversidad, una gran clasificación. Entre los principales tenemos a los ventiladores principales, a los ventiladores auxiliares, ductos de monitoreo y ductos de ventilación y la cámara de distribución de aire. Sabemos que al poder emplear nuestros ductos de ventilación no existe un flujo de una manera constante. Entonces nosotros empleamos el pulmón de aire para poder hacer una redistribución de aire fresco hacia los diferentes circuitos secundarios de la mina. Bien, todo lo antes mencionado está involucrado por principios de la mecánica de fluido, entre ellos la ecuación de principio de continuidad, el principio de Bernoulli y la pérdida de carga por fricción de la ecuación de Darcy. Pero todo esto, ligado a normativas, nos enfocamos en el requerimiento total del aire. ¿Qué nos dice? Que el caudal total para una operación va a ser igual al caudal por cuatro factores que se suman: el número de trabajadores, el consumo de madera, la temperatura y los equipos de petróleo. Cada una de estas fórmulas están dadas por parámetros que se encuentran en la imagen al lado derecho. Figura uno, tabla uno, tabla 2. Además de ello, luego teniendo esta sumatoria, tenemos una sumatoria secundaria que viene a ser el 15% de lo anterior. Estas dos nos vienen a dar el caudal total para una operación necesaria. Pero además tenemos que tener en cuenta la potencia de ventilación. Esta más que todo está reflejada en la selección del equipo para que sea capaz de proporcionar un adecuado caudal para un consumo energético menor posible. Ya he explicado cada uno de los conceptos básicos. Nosotros vamos a ver reflejo dos ejercicios dentro de nuestra maqueta, tomando en consideraciones los datos de campos que podemos tomar, en consideración de diámetro 1 y diámetro 2 y presión y velocidades, empleando lo que es el caudal y también la aplicación de Bernoulli.
Al poder emplear nuestro ducto de ventilación, sabemos que existen pérdidas de carga, cual hemos empleado la ecuación de Darcy-Weisbach y también la pérdida de presión a la misma manera del potencial requerido del ventilador. Cada uno de estos parámetros calculados con las ya ecuaciones explicadas nos permiten a nosotros poder escoger la ventilación adecuada dentro de nuestra labor. Ahora, en este segundo ejercicio ya están involucrados los números de personas que están trabajando y también las maquinarias. Por tal motivo, nosotros requerimos poder calcular el caudal requerido por el número de personas, que está en base a lo que es el factor consumo, que es 6 metros cúbicos por minuto. Y también vamos a calcular el caudal por los números de equipos que está, que es debido a la fuerza y también por las cantidades, teniendo en cuenta también los factores de consumo por los equipos y también los números que existen, ¿no? Y también ya calculado el caudal por filtraciones, que es el 15% del caudal requerido. Cuando ya tenemos el caudal requerido, en base a los autores que ya han sido mencionados, nosotros debemos tener en consideración que para poder escoger una buena ventilación, necesitamos que ese caudal requerido sea multiplicado por 1.3 a 2 para poder tener un caudal final y saber escoger la ventilación adecuada. Bueno, continuando con la metodología, vamos a empezar con los materiales utilizados para la elaboración de nuestra maqueta. Entre los principales se encuentran el cable de alimentación eléctrico AC, el resistor de 100 watts, el puente de diodo y los cables delgados de conexión eléctrica. Para empezar con la construcción de la maqueta, esta se hizo la base, la cual está constituido por cartones unidas mediante silicona. Después se procedió a armar nuestra representación del frente ciego y nuestra textura del socavón, los cuales están hechos por cartón en forma elíptica y por papel craft. Después se procedió con el armado del pulmón de aire o pulmón de ventilación, donde se cortó una botella tanto superior como inferiormente, se le forró con papel bond, se le hicieron orificios en los costados para ponerlo posteriormente también nuestros conductos de ventilación. Para el armado de la compresora de aire de la mina, este está funcionado o la hace funcionar el circuito ya mencionado anteriormente, la cual fue instalada mediante o como referencia de la figura que se está viendo actualmente en la diapositiva, ¿no? Todo esto a fin de generar una mayor fuerza de caudal y representar así óptimamente nuestra compresora de aire. Para la elaboración de las hélices que van a generar el aire con la ayuda del motor DC, pues se cortó la parte superior de una botella de plástico de acuerdo con la medida de que esté dé dentro de nuestra botella rectangular. Luego se le hizo un orificio en la tapa de la botella y se unió mediante esta al motor DC. Para la instalación del circuito esta, pues se cortó la botella rectangular en dos y se instaló cuidadosamente para que no choquen entre ellos y pueda generarnos un cortocircuito, ¿no? Luego se pegó, se le forró con cartulina negra y en la parte de la rosca se le puso otro tubo de ventilación, ¿no? La cual fue unida al pulmón de aire y este sistema de ventilación pues directo al socavón. Finalmente, conectado, o sea, ya fijado la compresora, el pulmón de aire en nuestra base, pues se procedió a ponerle acerrín y demás imágenes impresas para darle textura y realismo. Ya, una vez ya explicado lo que son la metodología, nosotros vamos a presentar esta parte de resultados y discusiones. Como resultado dentro de la maqueta y de los ejercicios ya explicados, se comprobó que la ventilación forzada sí distribuye de una manera eficiente el flujo de aire en cada una de las galerías, también teniendo en consideración los cálculos de principios, ¿no? Empleados, como lo cual es Bernoulli y las pérdidas de carga. Y en comparación con nuestro artículo base, nuestra maqueta ha estado más enfocada en una ventilación forzada convencional, pero tomamos de apoyo ese artículo base que emplea la ventilación de demanda con el objetivo de poder regular y automatizar el caudal para optimizar el consumo energético y mantener la seguridad de cada uno de los trabajadores que se encuentran laborando. Bien, finalmente hemos diseñado y hemos construido, y haciendo una comparación con el artículo científico, nos ha permitido conocer la importancia de poder incorporar tecnología de control inteligente en los sistemas de ventilación, como la ventilación de la demanda, además la cual se ha tenido en cuenta la optimización del uso de los ventiladores de acuerdo a las necesidades de la mina bajo parámetros de nuestro territorio peruano. Además de ello, hemos podido mejorar la eficiencia energética y hemos podido mantener las condiciones seguras para que los trabajadores puedan tener una óptima consideración. Además de ello, nuestra maqueta se constituyó como una herramienta didáctica que facilitó comprender los conceptos teóricos desarrollados en la mecánica de fluidos y todo esto aplicados dentro de la ingeniería de minas. Muchísimas gracias.